Hey, muy buenas amigos de YouTube. Como ya pueden ver, hay un nuevo setup y esta vez pues los pósters ya están de otro lado. Quizá vuelva a grabar en los pósters, ya los acomodé de una manera un poquito diferente, pero decidí pintar para que se viera un poquito más, más placentero de ver y para que se vea un poquito más bonito. Pero bueno, no me enrollo con eso, vamos a hablar del tema que pues a lo que vienen. Hoy vamos a hablar de Shingeki no Kyojin. Ya hice un video de Shingeki no Kyojin, no tuvo tanto apoyo como pensé que iba a tener. Sin embargo, aquí vamos de nuevo, porque sí, lo vuelvo a repetir, quizás es un anime que puse entre los peores. Sin embargo, tiene muchas cosas y mucho contenido del cual puedes sacar. Y pues qué mejor que decir algo sobre lo cual era de mis cosas favoritas de Shingeki, pero al final se volvió un poco una decepción. Y esta vez vamos a hablar de Mikasa. Este personaje, cuando empezó la serie, yo lo vi y dije, wow, es un personajazo. Como que verlo matar ese titán enfrente de las personas y luego irse contra el jefe de comercio y amenazarlo para que quitara el carro. La verdad, a mí me pareció increíble. Y de ahí, nada más. Creo que es lo único que recuerdo que haya hecho bueno. Y después pues ya en el último en donde va, no ha hecho mucho que digamos, simplemente sigue con su pelea de si matar a Eren o no. Y eso es uno de los puntos más importantes por los cuales yo creo que el personaje de Mikasa está muy dañado. Y yo creo que es por el hecho de que la hacen dependiente emocional de Eren. Si bien te explican en cierto punto que los Ackerman siempre van a tener como un dueño y van a velar por él y no van a poder revelarse, por así decirlo, no creo que sea correcto hacerlo con este personaje, porque este personaje tenía mucho del cual desarrollarse. Era como un personaje femenino demasiado bueno en la serie y al final terminó siendo personaje femenino de turno. No trae muchas cosas relevantes, si bien ha hecho cosas muy épicas, sí las ha hecho, pero siempre han sido por Eren, no han sido de una forma como que algo más la motive. Simplemente es quiero salvar a Eren y se acabó. Al principio me parecía algo bastante bueno y me castraba mucho a Eren por el hecho de que Eren llegaba y le decían tú no eres ni mi hermana ni mi madre para decirme qué hacer o demás, o para protegerme, y al final Eren pues se me hace muy inútil. Al principio me parecía muy pesado y Mikasa me encantaba. Sin embargo, cuando empezó a pasar el tiempo, Mikasa me dejó de encantar de esa manera. Pensé que el personaje había perdido mucha de su esencia. Y cuando yo creo que tocó el punto más bajo de eso fue cuando fueron a salvar a Eren y se topan con el gigante que mató a su mamá. Y Mikasa simplemente se queda ahí como declarándosele a Eren. Y eso a mí no me pareció algo muy de Mikasa. Al principio Mikasa era como lo voy a proteger. Y al final para simplemente morir juntos no creo que sea algo muy de Mikasa eso. Creo que Mikasa hubiera hecho lo posible por salvar a Eren. Y no se hubiera puesto en ese plan de pues morimos juntos. Y eso simplemente fue el hecho para hacer mejorar la actuación de Eren en ese momento. De controlar a los titanes y demás. Pero bueno, o sea, creo que Mikasa tenía mucho para desarrollarse. Al final como que intentaron de quitar esa dependencia emocional de Eren cuando se quita la bufanda y la deja ahí. Pero al final vuelve a lo mismo. Quizá cuando lo agarró esta muchacha, la que estaba obsesionada con Mikasa, si se lo hubiera regalado me hubiera gustado un poquito más, porque así hubiera dicho que el personaje superó a Eren, o que al menos ya dejó de lado esa parte de ella de ser como un esclavo y pasó a ser un personaje más. Pero toda la serie prácticamente Mikasa es Eren esto, Eren lo otro, Eren esto, Eren lo otro. Y eso se vuelve muy frustrante cuando pasa el tiempo, porque al final yo no quiero ver una serie donde los personajes están todos detrás del protagonista. En todo caso, me voy a ver Sao, porque ahí pues todas las personajes femeninos detrás del protagonista. Al menos Sao siento que sobresale por mucho con algunos personajes. Y Mikasa pudo haber sido una de esos personajes, sin embargo se quedó muy atrás gracias al hecho de decir Eren esto, Eren esto, Eren esto, y quedarse estancada en un ciclo pues de emociones hacia Eren. Y al final de cuentas creo que hay personajes que sí sobresalen mucho, en especial Armin y el comandante, se me olvidó el nombre, Erwin. Son personajes que sobresalen demasiado. Eren, si bien al principio se me hacía demasiado pesado, al final de la obra me gusta un poco más gracias a este ámbito genocida que tiene.
me agradó ese giro que tuvo la trama. Y hay otros personajes que también me gustan, sin embargo siento que hay muchos como muy de relleno y que los dejan ahí olvidados, y creo que Mikasa es uno de esos personajes. Si bien Mikasa la tratan de hacer como un Levi mujer, no creo que les salga, porque al final siempre va a velar por Eren, y Levi siempre hace todo lo que hace por su nación y nada más. No estamos viendo o sea, Mikasa no es una representación de Levi en forma de mujer. Ni siquiera siento que representa a los Ackerman. Simplemente es como, pues es muy fuerte y se acabó. No creo que el personaje traiga más a la mesa. Isayama lo ha hecho muy bien con muchos personajes. Sin embargo, con Mikasa se le olvidó que el personaje existía, y como que solo lo tiene ahí para proteger a Eren cuando lo necesita, y cuando no, simplemente la desecha. Pero bueno, esperemos que en lo último que venga del manga pues le saque un poquito más de provecho a Mikasa, que lo termine un poco mejor al personaje y no simplemente yendo detrás de Eren, porque creo que esto al final de cuentas hace que la obra baje mucho su nivel, y creo que es un problema de los mangakas, que muchas veces tienen problemas con los personajes femeninos. Si bien hacen personajes femeninos muy buenos, casi siempre el personaje femenino que está con el prota lo terminan haciendo dependiente emocional del protagonista, y eso no está bien. Para empezar, ok, hay formas de hacerlo y que tuviera ese personaje un problema de dependencia emocional y luego lo superara, ok, te lo acepto, pero simplemente los hace dependientes emocionales y se acabó. Tienes a Sakura obsesionada con Sasuke, que toda la serie estuvo obsesionada con Sasuke y lo único que hacía era gritar a Naruto que lo salvara. Luego tienes también a Hinata, que también se me hace muy pesado que siempre esté detrás de Naruto y no se le vea hacer nada más. Si bien creo que son dos personajes femeninos que logran hacer otras cosas, sí lo logran hacer, incluso más que Mikasa. Siento que al final quedan estancados con ese paradigma de decir, ay, pues son personajes femeninos, pues están enamorados de los protagonistas, y no es lo correcto. Tienes en Psycho Pass un personaje femenino increíble que es Akane Tsunemori. Este personaje femenino está increíblemente bien escrito. No necesitas que se enamore y que sea dependiente emocionalmente de un hombre o de cualquier otro personaje para que sea un buen personaje. No necesitas que esté dependiendo de cualquier otra persona para que logre hacer algo por sí misma. Y ese es un problema que tienen muchos mangakas al momento de escribir personajes femeninos, que los escriben y simplemente los dejan botados y los dejan así como que, ay, pues que se enamore del personaje protagonista y se acabó. Y creo que ese es un problema muy grande. Si bien hay muchos personajes femeninos que sobresalen demasiado. Por ejemplo, en Kimetsu no Yaiba hay varios personajes femeninos que son buenísimos, y yo no digo que Nezuko sea dependiente emocional, digamos, pues son hermanos, hay una relación muy diferente a lo que Mikasa ha representado con Eren, y creo que también es otro fallo de Isayama que represente la relación que tiene Mikasa con Eren, que lo represente románticamente. A mí me gustaba cuando parecía una relación fraternal, no por decir, pues sí, no son hermanos. Sin embargo, me gustaba esa idea porque me hacía sentir que estaban protegiéndose entre hermanos, no porque haya un sentimiento de amor por el otro, y eso me hubiera gustado un poco más. Sin embargo, pues ya veremos qué hacen en el resto de la obra. Ya nos compartieron cuál va a ser el último cuadro del manga, que es... bueno, ya lo han de haber visto si están pendientes de Twitter o no. Voy a dejar este video por aquí. Quiero hacer un video de personajes femeninos y quiero empezar con de personajes femeninos que han sido desperdiciados, no solo de Shingeki, sino de cualquier otra obra, porque creo que los personajes femeninos representan una gran parte de los personajes, y que simplemente me los hagas para fanservice o para que sean el personaje romántico, el romance de turno del protagonista, eso no creo que esté del todo correcto. Y no porque no sea correcto, porque no sea divertido, simplemente siento que no los dejas incluirse bien. Por ejemplo, en Doctor Stone tienes personajes femeninos, sí, y no están enamorados del protagonista. Son personajes femeninos fuertes, de hecho muchísimo más fuertes que el protagonista. Son personajes femeninos que incluso muchos otros personajes les tienen miedo. Y están muy bien hechos. Sin irte muy lejos, tienes en Full Metal Alchemist, la mayoría de los personajes femeninos son unos personajazos y son de los que más se recuerdan. Entonces no es difícil escribir un personaje femenino, o al menos yo no creo que sea el caso. Por ejemplo, Isayama ya lo hizo, tiene a Gabi. Gabi es un personaje muy bien escrito y muy bien hecho. No necesita estar enamorada de nadie
para que sea un buen personaje. No necesitas ser dependiente emocional de alguien para que sea un buen personaje. Si bien tienes a Gaby y Falco, que es como la representación de Mikasa y Eren, que pues en este caso Gaby sería Eren y Falco sería Mikasa, y Falco hace de todo por ayudar a Gaby y protegerla. Se sube a una nave del enemigo Falco para ir a ayudarla. Es lo mismo que haría Mikasa, y al final quedaría pues mal. Y al final Falco también, eso se me hace un poco desagradable. Si bien me gustó su transformación en Titán y lo que está haciendo ahí, me está agradando bastante lo de Falco. Sin embargo, creo que no es el caso con Mikasa. Mikasa queda ahí como un personaje más, y creo que es un personaje bastante olvidable, pero pudo haber sido más. Y bueno, ya, no me enrollo más porque hasta me enojo. Si quieren un video de algún otro personaje femenino que crean que está mal desarrollado o que crean que fue desperdiciado, déjenme en los comentarios. Intentaré hacerle un video a eso. Y nos vemos luego. Suscríbanse, denle like. Chao.